para todos los que están aquí conectados. Vamos a empezar. Voy a hacer una revisión continuando con la sesión de anatomía de la Universidad del Bosque del programa de neurocirugía. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Pablo Leal Izaza, yo soy residente de segundo año. ¿Todo bien? Entonces vamos a dar inicio a esta charla. Incisura tentorial. Entonces nos guiamos sobre el libro de anatomía del doctor Rotten, que es donde principalmente sacamos las imágenes más relevantes para poder dar inicio a lo que es esta charla magistral del día de hoy. Para comenzar, tenemos esta imagen sacada del libro de Sobota, en el cual queremos integrar o queremos simplemente mostrar la definición de la incisura tentorial, que es un espacio, no es una estructura como tal, sino es un espacio que permite la comunicación entre el sistema o el espacio supratentorial e infratentorial. Está compuesto pues por el borde libre del tentorio y por las estructuras que nos vamos a ir encontrando a través de esta charla. La anatomía tentorial, para eso tenemos que saber un poquito. Pablo, use el cursor para lo que va hablando y vaya diciendo. Listo, sí señor, por supuesto que sí. Entonces vamos a ponerlo en puntero láser, mejor. Entonces, encontrando, pues, devolviéndonos una diapositiva mostrando que la incisura tentorial es un espacio entre el sistema supratentorial y el infratentorial. La comunicación de estos dos permite darle un soporte al cerebro y permite un cubrimiento especial de lo que es la estructura cerebelosa. Es una estructura que viene compuesta de la extensión de la dura madre de la falx cerebri, que viene anclada a la parte más anterior a la cresta galli, se dirige hacia posterior, anclándose en la tabla ósea interna a nivel medial, recubriendo el seno longitudinal superior, en ese repliegue de dura madre que encontramos a este nivel medial, se dirige hacia posterior y se divide o se empieza a llamar tentorio en este punto que encontramos aquí, que se llama el ápex tentorial. El ápex tentorial, en esta imagen, en esta diapositiva, lo tenemos un poquito más claro. Lo encontramos como el punto en el cual se une el segmento del seno longitudinal inferior, que es una estructura venosa del sistema de drenaje venoso superficial, la vena de Galeno, que hace parte del sistema de drenaje venoso profundo, y el seno recto. El punto de confluencia de esto es el ápex tentorial, donde se convierte la falx cerebri en tentorio. De ahí en adelante ese tentorio se desplaza hacia abajo y hacia lateral y hacia posterior, como comúnmente lo encontramos o lo escuchamos llamar como en tienda de campaña. Tiene tres anclajes principales. Tiene un anclaje posterior que se encuentra en la protuberancia occipital interna, justo donde hace la confluencia el seno longitudinal superior y el seno recto, llamado confluencia de los senos, prensa de aerófilo o tórcula. De ahí hacia posterior se va anclando este tentorio en la fisura del seno transverso y se va a anclar al siguiente punto, que es a nivel del hueso petroso, del segmento petroso del hueso temporal, y hacia anterior se va a anclar hacia la apófisis clinoides, tanto anterior como posterior, dejando un espacio a nivel medial, el borde libre del tentorio, que es lo que da nombre a esta estructura o a esta forma anatómica que es la incisura tentorial. Esta imagen es un cadábrico del libro que estamos mencionando del doctor Rotten, nos muestra ese anclaje anterior. Entonces, si nos miramos o pues nos damos cuenta nos ubicamos anatómicamente a la derecha del interior de la pantalla, a la derecha de la pantalla estamos hacia anterior, a la izquierda y hacia arriba de la pantalla estamos hacia posterior. Vemos este borde libre del tentorio, que es este punto, es el punto que estoy siguiendo con el cursor de color blanco plateado, que es la dura madre del tentorio, que se ancla a la apófisis clinoides anterior y a la apófisis clinoides posterior, pero tiene unos repliegues interclinoideos que van a dar nombre a otras estructuras adicionales. ¿Cuáles
estructuras adicionales tenemos que van a dar, que dan estos repliegues. Uno, en el repliegue interclinoideo, el petroclinoideo intermedio, oculomotor. Este motor es un repliegue de dura madre que permite el paso, o es por donde fenestra el tercer par craneano desde medial a lateral, desde hacia el techo del seno cavernoso para situarse en la pared lateral del seno cavernoso. Y si se extiende este borde libre del tentorio hacia anterior, va a encontrarse y se va a dividir en otras dos estructuras que va a recubrir, que son muy conocidas por nosotros. Por eso encierro en círculo estos dos segmentos. Uno es el conducto óptico, que es una estructura ósea, y otro son los anillos durales, los anillos carotídeos, perdón, el anillo carotídeo proximal y el anillo carotídeo distal, que también hacen parte de este borde libre del tentorio en su segmento más anterior. Otra característica de esta imagen, y por eso hago otro reborde a nivel circular, pero más medial, uno más externo que les estaba explicando, uno más centrado para determinar un espacio que se llama el diafragma celular, es el espacio de repliegues de dura madre a nivel central que está fenestrado por el tallo hipoficiario para dar la conexión entre el hipotálamo y la hipófisis, que queda a nivel medial de la silla turca. Ese segmento, o sea, alrededor de este, se forma la dura madre que permite o que lleva el nombre del diafragma celular. Entrando un poquito más en materia, eso va hablando un poquito de generalidades del tentorio para poder entender de ahí en adelante el porqué la incisura tentorial. Entonces, principalmente incisura tentorial lo llamamos o lo describen como un espacio en forma triangular con su base a nivel del sistema supracelular, y hacia posterior el ápice estaría hacia el ápex tentorial. En la mayoría de los libros lo llaman como si fuese un triángulo. Dentro de mi revisión, a mí me parece más que fuese un proceso ovalado, alargado, dado que pues, si uno mira en las demás imágenes que les voy a mostrar, pues no hay un reborde como tal triangular, pero pues así lo describe el doctor Roton en la mayoría de sus libros. Y vemos en esta convención de colores que vamos a mantener a través de la charla, la línea roja, línea azul y línea verde, para determinar los tres espacios de la incisura. Tenemos que existe una incisura tentorial anterior, una incisura tentorial media y una incisura tentorial posterior. Eso es como generalidades, ya les voy a decir de dónde a dónde va cada una. Continuando, pues, o sea, vamos siempre desde lo más grueso hasta lo más microanatómico. Entonces, vamos a tener que este espacio incisural, que comprende pues, principalmente desde el tubérculo celular hasta el ápex tentorial, tiene aproximadamente unos 6 centímetros de diámetro. O sea, teniendo esta diapositiva que tenemos acá, la mayoría uno puede coger y hacer medidas de absolutamente todo, pero pues pues, para ser más explícitos vamos a determinar este nivel. Desde anterior hacia posterior, la incisura tentorial, por eso les digo que a mí me parece más que es un óvalo que un triángulo, mide 6 centímetros. De ancho, de borde libre del tentorio a borde libre del tentorio, aproximadamente la mitad, 3 centímetros de diámetro. Y pues mostrándoles, hay dos medidas más, pues esta que me pareció curiosa tener en cuenta, que es el diámetro más ancho del tentorio, como tal, desde su anclaje en la porción petrosa del hueso temporal, de 11 centímetros de diámetro. Y esta adicional, que no está pintada, pero pues viendo también sobre la marcha, es muy importante para los abordajes que hacemos desde posterior hasta anterior, abordajes occipitales, cuando vemos que tenemos que el diámetro aproximado específico de estos de unos 5 centímetros, 5.3 centímetros, para llegar a las estructuras que están en la incisura tentorial posterior, que las vamos a conocer. Esta imagen ya de espécimen cadavérico, mostrándoles las mismas diámetros que estábamos nombrando anteriormente, y viendo el piso de la incisura tentorial posterior, pues que está principalmente ocupada por lo que es el vermix cerebelloso. Entonces, otra medida importante
pues que me pareció importante para mostrarles a ustedes, para que tengan un entendimiento del borde libre del tentorio hacia lo que es el mesencéfalo, hacia lo que son los pedúnculos cerebrales, que es la estructura que principalmente abraza esta estructura dural, que puede estar, si lo podemos ver acá, pues dentro del promedio y los rangos que hay, es un promedio de 0,7 centímetros, o sea, es muy corto, muy corto. Inclusive en muchos, por eso aparece desde cero, porque no hay ningún espacio, de hecho lo abraza y hasta puede ser negativo porque pasa por debajo y le hace una ligera compresión, pero también puede ser un espacio amplio. Esta imagen la traje a colación, dado que, pues para hablar de todas estas estructuras tentoriales también debemos conocer su inervación. El mayor porcentaje de la inervación dural de todo lo que es el tentorio, la incisura tentorial, las meninges, los vasos, está dado por la primera rama del nervio trigémino, quinto par craneano, de la rama oftálmica, y acompañado de las primeras 3 ramas cervicales, que les dan la principal inervación de todo lo que es el sistema dural y de los vasos sanguíneos intracraneanos de sensibilidad. Con respecto a lo que les decía, los que le iba contando sobre la marcha, tenemos una incisura tentorial anterior, una incisura tentorial media y posterior, eso lo van a escuchar repetidas ocasiones durante la charla, la misma convención de colores para que tengan entendidos y se vuelvan a ubicar anatómicamente, tanto a nivel tanto axial como sagital. Entonces encontramos que la incisura tentorial anterior va desde la porción anterior, desde el tallo cerebral, hacia las clinoides anteriores. La incisura media es el espacio en el que está el tallo cerebral y hacia lateral el borde libre del tentorio, y la incisura tentorial posterior es de la porción más posterior del tallo hasta el ápex tentorial, pero eso solo en una imagen que está axial, o sea, la imagen de la izquierda. Si nos vamos a la imagen de la derecha también, que tiene segmentos axiales y tiene segmentos sagitales, como pues lo tenemos que tener nosotros en cuenta en una visión tridimensional para poder ubicarnos de una forma adecuada anatómicamente, vemos que no solo se dirige hacia anterior, sino también hacia superior y hacia inferior. Es como un espacio, una cavidad. Entonces, hacia superior está también con la cisterna supraquiasmática, con el espacio subcallosal. Vemos la lámina terminalis, que es la parte o la porción anterior de la pared anterior del tercer ventrículo, que también hace parte de la incisura tentorial anterior. Vemos las estructuras vasculares, que las vamos a nombrar de últimas en esta charla, y vemos la conexión de la cisterna interpeduncular con la cisterna prepontinas inferior. Vemos el quiasma óptico, en la incisura tentorial anterior. Nos vamos a la incisura tentorial media, que se comunica con la cisterna, hablando de cisternas, con la cisterna crural, cisterna ambiens, se va hacia superior, hacia las estructuras ya rodeando estructuras de tejido cerebral como tal. Hacia inferior continúa hacia el puente, e inferior al tentorio en el nivel del puente, a nivel lateral, a nivel de la incisura tentorial medial, vamos a encontrar la salida del quinto par craneano ponticolateral. Sin embargo, no nos vamos a ir tan abajo, nos vamos a entrar como las estructuras a este nivel, y la incisura tentorial posterior, que también pues tiene un techo, una pared anterior, una pared posterior y un piso, que los vamos a ir viendo a través de la charla y que es importante que tengamos referenciado. Que igualmente ahí con estas imágenes uno ya puede nombrar muchas estructuras. Entonces, a grandes rasgos, grandes modos, vamos siempre de más grande a más pequeño, de poquito a poquito, para que podamos ir dilucidando esas estructuras que tenemos en diferentes incisuras. Tenemos que la incisura tentorial anterior se caracteriza por la complejidad arterial. A pesar de que tiene muchas estructuras neurales, la complejidad arterial de esta es significativa, dado también por los componentes del polígono del círculo de Willis, la bifurcación de la carótida interna, los componentes de la bifurcación de la arteria basilar, los componentes nerviosos y neurales que conforman esta incisura tentorial anterior. La incisura tentorial media, el recorrido es más que todo los recorridos de las estructuras que pasan por. No hay ninguna estructura lateral que uno diga que es parte de la incisura tentorial media. Pero ¿cuál es la estructura más importante de la incisura tentorial media? Lo tenemos acá, lo conocemos, se llama el tallo cerebral.
¿Para qué necesitamos estructuras vasculares, neurales? Tenemos el tallo cerebral como la principal estructura básica de la incisura tentorial medial, que con esa tenemos para hacer todo lo necesario de esa incisura tentorial. Y hacia posterior, la complejidad de esta no la da las estructuras arteriales, sino la da las estructuras venosas, porque es un sitio de confluencia que podemos ir. Uno puede prácticamente acabar la charla, pero vamos a ir espacio por espacio para ir mencionando todos los procesos. Entonces tenemos igual la convención de colores, manteniéndola. En la imagen de la izquierda tenemos en la mitad izquierda del cerebro, dado que estamos teniendo una vista de superior a inferior, donde tenemos todo el hemisferio cerebral retirado, vemos claramente la incisura, o sea, el borde libre del tentorio, las estructuras por dentro de la incisura tentorial, hay un recorte del tentorio a nivel posterior para mirar lo que es la corteza cerebelosa, y hacia el lateral conservan las estructuras neurales. ¿Y por qué las conservan? Porque nos quieren mostrar cuáles son esas estructuras que nos vamos a encontrar y a relacionar para poder llegar a un abordaje a este sitio tentorial. ¿Qué es lo que vamos a atravesar? ¿Por dónde vamos a atravesar? ¿Qué vamos a lesionar? ¿Vamos a pasar por ahí? ¿Vamos a pasar por un lugar que no sea elocuente y que no tenga relación con esos procesos neurales que necesitamos en este momento para entrar a la incisura tentorial? Entonces, aquí rápidamente los voy a ir nombrando, pero rápidamente tenemos núcleo caudado, núcleo lenticular, cápsula interna, también tenemos estructuras ventriculares, el cuerno frontal del ventrículo lateral, hacia posterior la incisura tentorial media, el cuerpo, y hacia posterior el atrio y la parte y la asta occipital. Pero pues tenemos más imágenes más bonitas y específicas para mostrarles esto. Y en la derecha tenemos, es como si fuéramos ese cerebro así y lo volteáramos y lo pusiéramos boca abajo para mirarlo desde inferior hacia superior. Entonces vemos las estructuras neurales más importantes a este nivel. Conservando la convención de colores, la incisura tentorial anterior, podemos hablar de muchas estructuras que ya vamos a ir a empezarlas viendo. Uno, el tercer par craneano saliendo desde la fosa interpeduncular, la cisterna interpeduncular, bien va desde medial hacia lateral para irse hacia el triángulo oculomotor, que ya lo habíamos visto, ese repliegue de dura madre de la porción anterior del borde libre del tentorio. Tenemos que estamos en relación con los cuerpos mamilares, el infundíbulo, el quiasma, el nervio óptico, tenemos las estrías mediales del nervio olfatorio, o sea, tenemos segundo par, tenemos tercer par, tenemos primer par, la parte más posterior y medial del primer par, la parte del nervio, el quiasma y el tracto óptico del segundo par, el tercer par craneano, y también, digamos que en esta imagen no la tenemos, pero pues podríamos alcanzar a ver hasta el cuarto par craneano en su porción, ya llegando superior y lateral al triángulo oculomotor, para también entrar por el techo el techo del seno cavernoso para ubicarse justo por debajo del tercer par craneano. Entonces, también tenemos relación con el uncus del temporal, vemos la relación del uncus del temporal con el tercer par craneano, vemos la relación del uncus del temporal con la sustancia perforada anterior, el tercer par, cómo tenemos esta sustancia perforada anterior acá, vamos a ir viendo más imágenes como nos caracteriza las charlas de anatomía, ir como destapando segmento a segmento para poder ver lo que tenemos acá. Vemos que tenemos en la incisura tentorial medial todo lo que es el mesencéfalo, los pedúnculos cerebrales, por donde va la información tanto corticoespinal como corticovulvar, que tiene una distribución somatotópica específica. Tenemos la sustancia nigra, a este nivel tendríamos los núcleos rojos, vemos el acueducto hacia la parte lateral o la cara lateral de la incisura tentorial, vemos cómo se relaciona con estructuras neurales como el giro parahipocampal, a nivel más medial, la relación con el núcleo geniculado medial, y si destapamos un poquito el giro parahipocampal nos encontraríamos con el núcleo geniculado lateral, que ya sabemos que tiene relación con el tracto óptico en la formación, en el seguimiento de la vía óptica. Y en la cintura tentorial posterior vemos la porción más posterior y medial del giro parahipocampal. Tenemos, como les había dicho, paredes anteriores y posteriores. Esta sería la pared anterior.
tiene estructuras también como la glándula pineal, los folículos superiores e inferiores. Eso lo vamos a ir viendo y se van a ir viendo más bonitas a través de cada imagen que vamos poniendo. Esta ya es una imagen ya esquemática de lo que hemos hablado, lo que se ve mejor en esta imagen con respecto a lo que ya he hablado previamente. Uno es el cuarto par craneano, saliendo desde posterior hacia anterior, y cómo se ve el cerebelo siendo una de las estructuras del piso del piso de la incisura tentorial posterior, en relación con el lóbulo central, cuadrigeminal y el culmen, que hacen parte del piso de la fosa no, sino de la incisura tentorial. Vamos a tener lo que ya les había dicho, las relaciones con el sistema ventricular. Entonces, una imagen parecida a la anterior, sin embargo, hacen mucho más énfasis en lo que es el sistema ventricular. Entonces, vemos la incisura tentorial anterior, cómo se hace relación con el asta frontal de los ventrículos laterales, nuevamente, ya en exposición mucho más marcada, lo podemos ver acá, en la incisura tentorial media, el cuerpo del ventrículo lateral, y en la incisura tentorial posterior, cómo se relaciona con el atrio y con el asta occipital de los ventrículos laterales. Las relaciones neurales principales son también, lo traté de hacer en la misma convención de colores con respecto a las incisuras. Entonces tenemos que la incisura tentorial anterior se compone del núcleo caudado, del brazo anterior de la cápsula interna, alcanza a estar presente la rodilla del brazo anterior, de la rodilla de la cápsula interna, dado que acuérdense que está en relación hacia medial, la encontramos relacionada con el foramen de Monro, o sea que el foramen de Monro, en la rodilla y el brazo anterior, núcleo caudado, hacen parte de la incisura, de las relaciones anatómicas neurales de la incisura tentorial anterior desde superior a inferior, de la parte cerebral más superior. Y de la incisura tentorial media tenemos el tercio posterior del núcleo lenticular. Aquí tenemos el núcleo lenticular conformado por el glóbulos pálido, interno, externo y el putamen, que o sea, la mitad anterior hace parte de la incisura tentorial anterior y la mitad posterior hace parte de la incisura tentorial media. Y en la incisura tentorial posterior encontramos el tálamo en su porción más posterior, principalmente el pulvinar del tálamo. La mayoría de las otras estructuras talámicas las encontramos entre la incisura tentorial media. Entonces, viendo esta imagen más cercana, no solo esta, sino acercando más la imagen, teniendo esa relación de convenciones, viendo que aquí a este nivel deberíamos encontrar el uncus del temporal, que no lo encontramos en este segmento, ha sido seccionado, pero vemos la relación cercana, o ya microquirúrgica, microanatómica, de la relación del uncus del temporal con el tercer par craneano, y vemos las fibras del tercer par craneano que pueden estar relacionados con la salida de sus diferentes núcleos. Ya sabemos que el tercer par craneano motor tiene diferentes núcleos que va a llevar a la irrigación, a la inervación de los diferentes músculos extraoculares para los movimientos oculares que nosotros conocemos. Vemos hacia posterior, devolviendo una imagen hacia atrás, vemos cómo inicia en la incisura tentorial anterior y media, cómo inicia la fimbria y el giro dentado, parte del giro parahipocampal hacia el segmento del giro parahipocampal más medial y superior. Vemos la fimbria y el giro dentado que se dirige hacia posterior para formar posteriormente la cruz del fornix, haciendo parte del sistema nervioso límbico. Cada vez vamos a ir ampliando y vamos a ir en estos segmentos de imágenes neurales y viendo el proceso ventricular cada vez más complejo, dado que aquí sí vemos o pues, alcanzamos a detallar la tridimensionalidad de los cortes axiales, coronales, hasta sagitales, estructuras muy bonitas que se ven acá. Se ve el tercer ventrículo, el piso del tercer ventrículo, vemos el quiasma óptico, vemos el nervio óptico, vemos la arteria carótida interna, pasando medial a la apófisis, a la clinoides anterior. Vemos la relación que les había dicho del atrio, del cuerno temporal del ventrículo lateral, el segmento más anterior del cuerno temporal, y alcanza a estar en relación con el sistema incisural anterior. Ya el atrio ventricular hace parte del sistema incisural posterior. El cuerpo sí continúa siendo parte del proceso incisural medio, y el ventrículo, el tercer ventrículo, tiene
incisural anterior, dado que el foramen de Monroe para convergencia de los ventrículos laterales al tercer ventrículo hace parte del segmento incisural anterior, pero ya el resto del tercer ventrículo hace parte del proceso del sistema de incisural medial. Vemos cómo se ve el giro y el proceso del giro dentado, la fimbria hacia posterior, formando el fornix que pasa justo por detrás del pulvinar del tálamo, que se dirige en forma de C para formar la cruz del fornix y más adelante el cuerpo y las columnas del fornix. Vemos los coroideos en la forma C rodeando y haciendo parte del sistema ventricular para la producción del líquido cefalorraquídeo. En esta otra imagen vemos, pues se ve bien, bien bonito el borde libre del tentorio, lo que llaman el segmento incisural es siempre, acuérdense que la mitad, el borde libre del tentorio en su color característico plateado, igual que grisáceo, plateado, al igual que la mayoría de la dura madre. Vemos muy bonito cómo se ve el piso del tercer ventrículo en relación con el proceso incisural anterior y medio. Vemos esta estructura anatómica importantísima para nosotros como neurocirujanos, que está en relación con los cuerpos mamilares, con el quiasma óptico, por donde se hace un abordaje quirúrgico muy importante para aquellas hidrocefalias obstructivas que nos permite la comunicación del sistema ventricular con la cisterna interpeduncular y prepontina, que es la tercer ventrículo cisternostomía endoscópica, a nivel del tuber cinereum, la fenestración de la membrana del Iliquist. Vemos la relación cercana al tercer par craneano, por eso es importante en este abordaje quirúrgico uno tener en cuenta si el paciente dilata o no dilata la pupila, no solo por el miedo de hacer una lesión cerebral, sino por la manipulación, por la temperatura del agua y porque estamos introduciendo un objeto extraño muy cercano a este nivel y lo podemos alcanzar a manipular, entonces se puede ver o tener en cuenta en el momento de terminar un procedimiento como esta. Y justo por detrás y aquí abajito pues vamos a ver la salida de la arteria basilar. También vemos la relación de la fimbria, el dentado, el fornix. Vemos hacia posterior el atrio ventricular. Me llama la atención esta estructura que vemos acá. Si se ve bien el cursor, llamada el calcaravis. ¿Qué es el calcaravis? Es una prominencia como lo que empuja de posterior hacia anterior el atrio ventricular en la pared medial del atrio ventricular, hace referencia a la fisura calcarina, la cisura calcarina que se extiende desde posterior hacia anterior por donde va la arteria calcarina, y ese es el bulb que llaman como el hundimiento, llamado el calcaravis, que es secundario a esto. Como les había dicho, íbamos a desglosar, íbamos a ir quitando segmento a segmento neural de las relaciones anatómicas de la incisura tentorial. Entonces vemos aquí el núcleo amigdalino, sí, quitando el núcleo parahipocampal. Ya vemos mucho más bonito en lo que es el giro dentado y la fimbria. Entonces vemos el giro dentado, que se ven como unos dientecitos, la fimbria en relación con el cuerpo geniculado lateral, el cuerpo geniculado medial. Vemos en esa siguiente imagen cómo el cuerpo geniculado lateral está en estrecha relación con el tracto óptico, pues de hecho, pues dentro de la vía óptica es el punto de llegada inicial para de en adelante fibras salir anteriores y posteriores por el asa de Meyer y las fibras saliendo hacia posterior directamente, unas por el temporal, unas para el occipital, todo lo que es la vía visual. Vemos también importante cómo se hace la resección del uncus del temporal para mirar la sustancia perforada anterior, el ingreso de las arterias, tanto la cerebral media, principalmente por esos puntos de perforantes para dar la irrigación a las estructuras neurales de los núcleos de los ganglios de la base. Estas estructuras anatómicas de la imagen de la izquierda ya se las he nombrado, no vamos a continuar con esta. Y vamos a ver la incisura tentorial anterior desde otra imagen y desde otra perspectiva. Estamos viendo desde posterior hacia anterior y ligeramente girados hacia la derecha para ver todo lo que es el proceso incisural posterior ya neural. Vemos cómo estamos en relación con la glándula pineal, cómo se ve el tercer ventrículo, la entrada del tercer ventrículo, la relación de la comisura venular y la comisura que hace parte de la porción posterior de la comisura blanca posterior.
los colículos tanto superiores como inferiores, los colículos superiores haciendo relación al sistema visual, los colículos inferiores haciendo relación al sistema auditivo, por donde llega la información del lemnisco lateral de los núcleos vestibulares que llevan la información auditiva, y de ahí en adelante pasar al tálamo, a los núcleos geniculados mediales, y de ahí en adelante al sistema auditivo primario y secundario en el lóbulo temporal. Y vemos cómo sale el cuarto par craneano desde su porción posterior hacia anterior, ingresando al borde libre del tentorio. Él se va por ese borde libre del tentorio para llegar más adelante y entrarse superior y lateral al trígono o al triángulo oculomotor. Vemos cómo la salida de este cuarto par craneano está justo por debajo del colículo inferior. Vemos la fisura cerebelomesencefálica, es un espacio en el cual nos puede dividir lo que es las estructuras del tallo y el cerebelo, y las porciones posteriores del pulvinar del tálamo. Entonces, de aquí en adelante vamos a hablar sobre las estructuras vasculares. Entonces, dentro de las estructuras vasculares, como les decía, con una imagen puede uno ir diciendo la mayoría de la charla. Con esta imagen puede uno ir divirtiéndose con cada uno de los aspectos de los procesos arteriales y venosos, pero entonces vamos a empezar por las estructuras arteriales. Ya no lo estoy dividiendo, si se dan cuenta, en incisura tentorial anterior, medial y posterior, sino voy a hacer como un recorrido, dado que estos segmentos, estos procesos, estructuras, otra vez, vasculares, arteriales, pues tienen un recorrido desde anterior hacia posterior. Entonces vemos que en el proceso incisural anterior tenemos la división de la carótida en cerebral anterior y cerebral media. Antes de esa división tenemos la arteria comunicante posterior, que se va a dirigir hacia posterior, medial y superior al tercer par craneano. Pues aquí, si ustedes lo ven, pasa como si estuviera por debajo, pero recordemos que esta imagen estamos como cogiéndolo desde abajo, entonces pasas medial y superior. Entonces es pregunta clásica, muchas veces le preguntan a uno, bueno, ¿el tercer par craneano está lateral o medial a la comunicante posterior? Entonces está lateral a la comunicante posterior, lateral e inferior, porque la comunicante posterior pasa medial y superior. Entonces se dirige hacia posterior y se va a unir con la arteria cerebral posterior. Pero antes de ir a esto, continuamos en la incisura tentorial anterior. Tenemos que también está la arteria coroidea anterior. No la vemos acá nombrada, pero está acá. Vemos cómo ingresa hacia posterior. Y la coroidea anterior, vemos acá cómo ingresa hasta acá. En la imagen de la derecha, vemos cómo ingresa hasta acá. Está proximal a la comunicante posterior, aproximadamente unos 2 a 4 milímetros. De ahí se dirige también hacia posterior en su segmento cisternal e ingresa a su segmento plexal cercano al punto coroideo inferior para dar toda la irrigación a el sistema al plejo coroideo de los ventrículos laterales en el segmento temporal, o sea, en el asta temporal. De ahí nos vamos hacia posterior con la comunicante posterior, dado que se conecta o se continúa la circulación anterior con la circulación posterior al segmento entre P1 y P2A, que es el momento en el donde la cerebral posterior, que sale desde acá, aquí tengo la basilar, creo que aquí en la imagen salían estas dos, pero digamos que la mayoría de los libros, si les voy a nombrar, vamos a salir desde acá. Entonces esta es la basilar, que no la encontramos en esta imagen, entonces nos ponemos este punto rojo la basilar y tenemos la cerebral posterior de un lado, la cerebral posterior de un lado. Entonces este primer segmento sería P1, cerebral posterior, el subsegmento P1. Al llegar a unirse con la comunicante posterior, ya sería P2A. Ya está la porción más lateral del pedúnculo, sería P2P. Cuando se termina la cisterna ambiens y pasa a la cisterna cuadrigeminal, sería P3, y en el segmento cortical sería P4. Entonces, esta cerebral posterior va a tener unas ramas muy importantes que vamos a tener en cuenta dentro de nuestro segmento cisternal. Uno es la arteria coroidea medial posterior, posterior-medial. ¿En qué segmento incisural nace? Nace en el segmento incisural anterior. Entonces, si vemos este puntico rojo que lo tengo acá y que lo señala, es donde ingresa. Le hacemos un seguimiento hacia posterior, hacia posterior, hacia posterior, hacia posterior, hacia posterior. Es una arteria que hace un recorrido completo a través de las 3 incisuras.
¿Por qué? Porque es la incisura, la coroidea medial posterior. Entonces, nace en la porción más anterior. Se dirige hasta posterior, pasa por detrás de la glándula pineal y se mete por el velum interpositum, por el medio del velum interpositum hacia posterior, desde posterior hacia anterior, para dar la irrigación a los plejos coroideos del tercer ventrículo. Entonces, recordando el velum interpositum, tercer ventrículo, el techo, pasa por el medio de esto e irriga ese plejo coroideo que se encuentra a ese nivel. Y tenemos otra arteria importante, rama de la comunicante posterior, de la cerebral posterior, perdón, es la arteria coroidea lateral posterior. Esa lateral posterior está en otro segmento incisural, dicen algunos libros, yo lo busqué porque la mayoría, unos dicen que empieza en el segmento incisural medio, otros que en el segmento incisural posterior. Lo que hace esta arteria es que pasa por detrás del pulvinar del tálamo y se va a dirigir, va a dar ramas al tálamo en su porción posterior y va a dar ramas a los plejos coroideos del sistema ventricular a nivel del atrio ventricular. Otras dos arterias importantes de la comunicante de la cerebral posterior que se relacionan con la incisura tentorial es la parieto occipital y la calcarina. ¿Por qué se relacionan? Porque justo apenas está pasando esa arteria por el borde libre del tentorio, es cuando se divide y se va hacia arriba, por la cisura calcarina. Acá, aquí tenemos la cisura calcarina de este lado, aquí de este lado sería más hacia acá, pero pues con las diferencias anatómicas lo tenemos acá, aquí a este lado izquierdo lo tenemos acá. Aquí la podemos ver muy claramente cómo sería esta la pared occipital y cómo vemos la rama inferior, que es la calcarina, yéndose por el surco calcarino. Pero importante, pues con respecto a nuestra charla y no a las ramas de la cerebral posterior, es que se dividen justo en el momento que pasan pues, por el borde libre del tentorio a este nivel. Con respecto a una vista medial, digamos, uno ve esta imagen y dice, uy, no, son muchas ramas que se ven ahí. ¿Qué quiero nombrarles? Hay una arteria que no les he nombrado, que hace parte también del proceso, de los procesos incidurales, y es la arteria cerebelosa superior. Solo que no la vemos acá porque tenemos cortes axiales, y pues sabemos que la cerebelosa superior es una rama previa a la bifurcación en la arteria cerebral posterior. Entonces vemos que la basilar da una rama antes de la división de la cerebral posterior y es la cerebelosa superior. En relación a qué sale la cerebelosa superior, si tenemos el borde libre del tentorio, lo tenemos acá bien dibujado, es por debajo, o sea, nace por debajo del borde libre del tentorio y tiene dos ramas, una rama de un tronco superior, un tronco inferior, tiene los 4 segmentos de la arteria cerebelosa superior, el segmento mesencefálico, el segmento anterior y lateral, el cerebelo mesencefálico y el cortical. Entonces, la importancia de esto con respecto al segmento incisural es que los dos primeros están en relación, el primero con la incisura tentorial anterior y media, el segundo con la media y la posterior, el tercero con la posterior y ya el cuarto con el segmento cortical. Y adicionalmente a esto, ¿se acuerdan la imagen inicial que les mostré de la inervación tentorial? Pues en esta imagen les voy a mostrar las arterias que irrigan este tentorio. Entonces, vienen de 3 segmentos o de 3 fuentes principales. Una es del tronco de la porción cavernosa de la arteria carótida interna. Entonces tenemos estas dos. ¿Cuáles son estas dos? Ya les voy a mostrar, se les voy a mostrar acá señaladas. Entonces tenemos esa arteria que se llama la basal tentorial. ¿Qué otro nombre recibe basal tentorial? Es la arteria de Bernasconi Casinari. La arteria de Bernasconi Casinari es rama del tronco meningohipofisiario que hace parte del segmento horizontal de la arteria carótida interna de su segmento cavernoso. Y tenemos otra asociada a la porción de carótida interna, que es la arteria marginal tentorial. Esta arteria marginal tentorial es rama de la carótida interna, de su porción cavernosa, pero no del tronco meningohipofisiario, sino del tronco inferolateral. Entonces, eso es para tenerlo en cuenta. Si nos vamos hacia posterior, tenemos otra que, si vemos acá, es rama de la cerebral posterior, y es la larga circunfleja.
La arteria larga circunfleja hace parte de toda la irrigación del tentorio. Otra rama que no encontramos acá, porque además está en aproximadamente un 28% de los especímenes cadavéricos, según los estudios del doctor Roton, es una arteria derivada de la una arteria tentorial derivada de la arteria cerebelosa superior. Entonces, terminando, pues culminando ya este complejo arterial anterior y posterior que nos encontramos en futuras, vemos o nos encontramos con el complejo venoso. Entonces vemos que el complejo venoso estamos hablando del sistema de drenaje venoso profundo. Entonces del sistema de drenaje venoso profundo vemos en su porción anterior, aquí los vemos, la relación entre arteria y vena, y aquí vemos solo las relaciones venosas y todo ese sistema de drenaje profundo, que vemos la principal que es la vena basal de Rosenthal. Vena basal de Rosenthal, que en su porción anterior viene principalmente de la vena cerebral anterior y la vena silviana profunda. Se dirige hacia posterior recogiendo múltiples afluentes hacia posterior y drena en la incisura tentorial posterior a la gran vena de Galeno junto con otras venas importantes como la vena occipital interna, como la vena cerebral interna, tanto izquierda como derecha, como el seno longitudinal inferior, para dar así principalmente la gran vena de Galeno y continuar hacia el seno recto. Entonces, esas mismas imágenes poniéndolas como habíamos dicho en esa misma secuencia, venoso, ahora una imagen lateral teniendo el borde libre del tentorio, si no se recuerda las imágenes anteriores donde estábamos, las estructuras arteriales y las estructuras venosas están más superior. Entonces, en todos los tipos de abordajes, si vamos a abordar desde superior hacia inferior, nos vamos a encontrar primero con las estructuras venosas y por debajo las estructuras arteriales, lo cual hace muy difícil acceso para esas patologías arteriales que nosotros estamos intentando llegar a hacer la resección de. Y si vamos de inferior a superior, pues nos vamos a encontrar primero las estructuras arteriales. Vemos cómo se dirige desde anterior hacia posterior, pasa por todos los procesos incisurales recogiendo múltiples afluentes, siendo cada vez más gruesa hacia posterior, recogiendo hasta de la vena lateral mesencefálica, que vemos atravesando de una forma vertical hacia superior y hacia lateral, hacia posterior, en la incisura tentorial posterior, vemos cómo llega y drena a la gran vena de Galeno. Entonces, otra imagen, pues, principalmente de espécimen cadavérico para mostrarles esas relaciones anatómicas arteriales, venosas, que queda arriba, que queda abajo, cómo queda arriba la gran vena basal de Rosenthal, hacia abajo hacia abajo la arteria cerebral posterior, la relación con el tercer par craneano. Entonces tenemos que el tercer par craneano sale pues, en el pedúnculo cerebral, en la fisura interpeduncular entre la arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior. Se salen en la mitad de las dos hacia los lados. Vemos también cómo se va hacia posterior y cómo ese segmento superior, tronco superior, viene a formar lo que sería la arteria pareto-occipital y hacia posteriores acá tendríamos la arteria calcarina. Vemos cómo se relaciona esto y las ramitas pequeñas, como les había dicho, la coroidea lateral posterior, cómo se va a ir ingresando por la parte posterior del tálamo y del pulvinar del tálamo para llegar al atrio ventricular, llega hasta posterior al atrio ventricular y dar toda la irrigación de este nivel. Y vemos cómo se relaciona todo esto en una vista sagital, haciendo recortes y mostrando todo lo que es el cuerpo ventricular. Entonces tenemos esta imagen como para tener una visualización clara de lo que es las diferencias arteriales y venosas, pero si ya hemos estado a través de la charla, ya no sé, o sea, uno mira esta imagen al principio y se asusta porque no sabe por dónde empezar, pero si hemos tenido claro las explicaciones anteriores, podemos ver cómo está claramente dividido y cómo podemos ver, son ramitas que salen de cada una de estas y vemos cómo el proceso incisural anterior se dirige hacia posterior de la cerebral posterior. Entonces tenemos el borde libre del tentorio. Entonces, si este es el borde libre del tentorio, vamos a relacionar que estamos muy cerca, casi al nivel que relativamente es por debajo, la arteria cerebelosa superior, si es el tercer par craneano. Si no sabemos dónde está, nos vamos a la fisura interpeduncular y buscamos entre la cerebral posterior y la cerebelosa superior.
vemos hacia más anterior todo lo que es la bifurcación de la carótida interna cerebral media y cerebral anterior. Esa es una imagen que muestra diferentes cortes, cortes axiales, cortes sagitales, cortes coronales hacia posterior. Y en la imagen de la derecha, todo el sistema de drenaje venoso a través de los procesos incisurales. Ya les dije lo más importante, que era la relación arteria-vena, en cuanto a que la vena es una estructura que encontramos más superior y la arteria más inferior, ya lo había dicho. Importante esta relación con el borde libre del tentorio, la relación de la cerebelosa, de la cerebral superior, saliendo el tercer par craneando hacia anterior. Entonces, ¿qué arteria no vemos? No vemos la cerebelosa superior, que estaría justo por debajo de esta. Y vemos cómo se ve el cuarto par ya pasando hacia anterior. O sea, esto es la parte más anterior, esta es la parte más posterior, esta es la parte más anterior, y cómo se dirige desde posterior hacia anterior. Entonces vemos la cantidad de vasos sanguíneos que encontramos en la tentorial. Esta región es un área de un acceso quirúrgico de alta complejidad por todas esas estructuras que nos encontramos acá. Entonces, esa incisura tentorial posterior merece un gran ahínco en nombrarla, porque su complejo venoso es significativo, dado las afluentes venosos que ya les nombré, de la occipital interna, de la cerebral interna, de la gran vena basal de Rosenthal, del seno sagital inferior. Vemos cómo se dirige por el velum interpositum, por el techo del tercer ventrículo hacia posterior la vena cerebral interna, la comisura posterior, la glándula pineal, cómo desplazamos el fornix hacia posterior para poder ver más estructuras venosas. Son abordajes quirúrgicos que hacemos hacia la glándula pineal para tumores que nos encontramos en esta área principalmente. La imagen de la derecha ya la habíamos mostrado, ya la habíamos entendido, ya sabemos y ya nos ubicamos anatómicamente en esta, pero entonces haciendo alusión al proceso incisural anterior, teniendo diferentes vistas, imaginémonos que nos estamos poniendo debajo del tallo, tomándole una foto hacia arriba, como si uno se sentara en un árbol y tomándole una foto hacia arriba. Vamos a ver las estructuras que se ven en ese árbol, en ese tallo cerebral, donde vemos el óvex, donde vemos el trígono del hipogloso, el trígono del vago, vemos el piso del cuarto ventrículo, el velum medular superior, como vemos los colículos, tanto inferior como superior. Es como si estuviéramos viendo hacia arriba. Este es el borde libre del tentorio. Aquí no vamos a ver cerebelo porque el cerebelo está atrás, estaría en todo este segmento aquí abajo. Estamos viendo las partes, o sea, esto que estamos rodeando acá es supratentorial. Entonces estamos viendo la cruz del fornix, el esplenio del cuerpo calloso, la glándula pineal. Vemos como el cuarto par craneano sale justo por debajo de los colículos superiores, los colículos inferiores, perdón. Lo bueno de la anatomía es que a diferencia de la mayoría de las patologías, casi nunca cambia. Tiene unas variaciones anatómicas, pero dentro de las generalidades, esto es lo que nos vamos a encontrar nosotros en esta vista, que la podemos encontrar en algunos tipos de abordaje, si llegamos a poner imágenes a este nivel. Y a la derecha, pues en un corte sagital, viendo cómo está relacionada la pared anterior de la incisura tentorial anterior. Entonces vemos cómo está la glándula pineal, la comisura blanca posterior, la lámina cuadrigémina, cómo está la língula, la língula cerebelli en relación al piso de la incisura tentorial posterior, al igual que el culmen y el lóbulo paracentral cuadrigeminal del cerebelo. Esta imagen de la incisura tentorial posterior nos relaciona, o imagínense un rodaje desde posterior hacia anterior, cómo está en relación a las arterias, las venas, la gran vena de Galeno, la basal de Rosenthal, la cerebralis interna, a una patología que nos encontremos a este nivel de la glándula pineal. Y vemos cómo el cuarto par craneano sale hacia anterior. Vistas de posterior a anterior, viendo el esplenio, ya sabemos que el esplenio hace parte del techo de la incisura tentorial posterior, al igual que la glándula pineal y el fornix, y la cruz del fornix, y vemos entonces este es el esplenio, esta es la parte más superior, la pineal más anterior, y hacia el fondo de la pantalla donde no vemos estaríamos estaríamos en relación con el tercer ventrículo. Esta imagen más hacia el lateral, o sea, como si estuviéramos girando la pantalla, la misma imagen anterior como si estuviéramos girando hacia el lateral, para ver la relación arterial de este con la cerebelosa superior y con la cerebral posterior. Ya digamos, estamos en las últimas imágenes para ver cómo es ese abordaje que vimos a las estructuras que les acabo de mostrar,
interhemisférico desde posterior hasta anterior, llegando hasta el ápex tentorial, y el ápex tentorial viéndose anterior, todo ese confluente venoso significativo que vemos y todas esas estructuras y ramas arteriales que vemos, tanto de la cerebral posterior como la de cerebelosa superior en sus diferentes segmentos. Vemos cómo, vemos cómo podemos abordar quirúrgicamente o los principales abordajes quirúrgicos estos elementos incisurales, mostrándonos también la relación del sistema ventricular con el sistema neural y los diferentes tipos de abordajes de anterior, que nos vamos a llegar con la misma convención de colores desde el inicio, desde los abordajes subfrontales, transesfenoidales, anteriores interhemisféricos, transvasales, como un abordaje terional podemos alcanzar la incisura tentorial anterior, pero si lo extendemos hacia posterior alcanzar a llegar a la incisura tentorial media, al igual que el transventricular lateral o el subtemporal para llegar más a la incisura tentorial medial. Los abordajes posteriores, el posterior transcalloso, el posterior transventricular, el occipital transtentorial, el infratentorial, un far lateral, un telolobular, para llegar a las estructuras más mediales de la incisura tentorial posterior. Y eso que el telolobular no hace parte tanto de esto porque es más hacia abajo, hacia el cuarto ventrículo, pero los otros abordajes, lo importante de llegar a este segmento lo podríamos tener en relación. Al igual que esta imagen, pues es lo mismo anterior, sino que desde una vista axial, teniendo los diferentes tipos de abordaje ya mencionados previamente para poder llegar a las estructuras anatómicas deseadas. Muchas gracias. ¿Alguna duda, pregunta? Juan Pablo, muchas gracias. Que quería hacer unos comentarios en lo siguiente. De la parte anterior de la incisura, de la división de la cisura tentorial, si uno coge desde el cráneo, craneométricamente, desde arriba hacia abajo, el agujero de Monro está exactamente antecitos de, o la parte posterior de la división anterior de esa línea que tú, pues que tiene isorróton y que tú amablemente has explicado. Ese agujero de Monro, uno podría saber desde arriba cómo llegar a él o pensar. La parte posterior, eso lo he hecho en cadáver y disecado. A varios les he comentado esto. La parte posterior de la patilla corresponde a la sutura coronal, porque la sutura coronal viene de atrás hacia adelante, hacia el terio. Y entonces si uno se coge de la patilla hacia arriba, coge la sutura coronal y se va directo allá de la sutura coronal hacia abajo, cae al agujero de Monro, que está en la parte posterior de la primera división de la cisura tentorial. Ahora, dentro de esa parte de la cisura tentorial, el tercer par que entra en el techo del seno cavernoso, en el triángulo oculomotor. Dolenc, una cosa que hace es entrar a ese triángulo, disecar por encima de esta es la técnica de ese tercer par, e ir disecando hacia atrás para un tumor, digamos, que esté en la pared del seno cavernoso. Y otra referencia anatómica, yo lo medí en un cadáver, me daba del tercer par, para uno buscar el cuarto par, porque uno siempre le tiene temor. El cuarto par es delgado y que cuando uno entra a buscar el tentorio, que dónde está, está a 1 centímetro, a mí me dio 1 centímetro, buscando y leyendo. Jacuba había hecho esa misma medición, él le dio 9 milímetros, pues quizás un poquito más atrás. Grábense 1 centímetro o 9 milímetros de Jacuba. Bien, yendo hacia la parte medial, hay una cosa que vale la pena, que es la parte medial de esta división de la incisura tentorial. Cuando se hace un abordaje, por ejemplo, a un angioma cavernoso en la parte lateral del mesencéfalo, detrás del pedúnculo, y está en la parte lateral está el surco mesencefálico. Ese surco mesencefálico, cuando se hace una vía subtemporal para entrar a ese seno cavernoso, angioma cavernoso, que está lateral en el mesencéfalo, está
en la parte medial de la cisura tentorial. Está en toda la mitad de esa división medial de la cisura tentorial. Y yendo hacia atrás, en la parte posterior de esa cisura, de esa división de la incisura tentorial, está también una cosa que es la vena precentral, que cuando uno hace un abordaje infratentorial supracerebeloso, uno la puede coagular. Esa es la única vena que uno puede coagular allí. Y agradecerte muchísimo este repaso tan bonito, anatómico, de adelante para atrás, muy hermoso. Gracias, muy gentil, Juan Pablo. Gracias, profe. Jorge está por ahí. Sí, señor, por acá Jorge, escuchándolos. Cuente. No, muy bien la charla, me gustó. No, pues contarles que esa anatomía es muy importante que la estén viendo y las relaciones, cuando uno tiene lesiones que comprometen la incisura o el tercio superior del clivus, es que uno debe mirar hacia dónde va el mayor volumen de estructura para saber por dónde se entra. Igual pasa con la región pineal. Si la lesión está por debajo de la gran vena de Galeno, el abordaje es por el cerebelo. Y si la lesión está por encima de la gran vena de Galeno, uno hace el abordaje por encima. Esa zona uno la tiene que abordar mucho, por ejemplo, cuando opera aneurismas de la cerebral posterior que son distales o malformaciones. Y uno piensa que es muy complejo y en realidad no es tan complejo si uno se sabe las estructuras anatómicas. Pero muy bien, felicito. Gracias, profe. Jorge, hay una parte que es difícil a veces coger un aneurisma entre P2 y P3 porque la arteria cerebral posterior, cuando pasa de la crural a la ambiens, no sigue horizontal, sino que asciende, tiene que ascender para coger la parte interhemisférica, ¿verdad?, hacia la corteza. Entonces va ascendiendo. Hacer un aneurisma ahí entre P2 y P3 es difícil. Y lo que dice el doctor Jorge Aristizábal es que en realidad, por ejemplo, una en P4 se hace por encima del tentorio. Hago un detalle más. Si uno tiene una lesión medial del temporal hacia, no del uncus, sino medial y hacia un poquito hacia atrás, medial posterior, uno podría hacer un abordaje por encima del tentorio, dejando caer la cabeza hacia el mismo lado de la lesión para que caiga por gravedad. Se hace una craneotomía occipital por encima del tentorio, se rechaza interhemisféricamente y llegar a ese glioma o a esa lesión o a ese aneurisma P4. Donde está el icono de participantes, sale la pantalla y ahí pueden levantar la mano los que quieran decir algo. Y si alguien tiene una pregunta, alguna duda o algún comentario. Si alguien quiere saludar, presentar algún comentario, preguntar algo, ahí están las... Pablo, en la época que operábamos aneurismas allá de la bifurcación de la basilar o por esa zona, a nosotros nos enseñaron mucho que para llegar allá uno se tenía que ir siguiendo el tercero. Entonces uno hace un abordaje terional y se va siguiendo el tercero. Si uno va siguiendo el tercero, va a ir paralelo a la comunicante posterior y así le permite a uno llegar a esa zona. Si uno va a entrar por la subtemporal para llegar a esa zona, hay dos trucos que tiene que tener. Uno es un aracnoides que se le pega al tercero. Entonces uno cuando levanta el lóbulo temporal, lo que hace es desprenderla. Y uno al desprender esa aracnoides, el tercero se tiende a movilizar y le da a uno el corredor para entrar. Van a tener que operar mucho. Ya aneurismas no operamos allá en esa zona casi. Y van a tener que operar es muchos meningiomas. Los otros tumores que van a ver mucho, que uno tiene que saberse muy bien eso, son los tumores epidermoides.
Entonces, meningiomas y tumores epidermoides, quizás son los que uno más ve ahí. Y en el último focus, mírese en que hay un artículo de cirugía de epilepsia que entran por fosa posterior a resecar la amígdala y entran a través de la fisura coroidea, que me parece como mucho, pero está interesante para que lo vean. Listo, profe. Será. Bueno, muchas gracias a todos y invitación para la próxima semana y para las reuniones que les dije el miércoles, octavo par, y el jueves, la hora del saber. Creo que nos